nombre de Jesús. No sé si Josué puede traducir, por favor. Okay, some of the thoughts I have this morning go along with what Raul was saying about about God and His greatness and His power. Algunos de los pensamientos que tengo esta mañana están en relación con lo que compartía el hermano Raúl acerca de la grandeza y majestuosidad de Dios. Let's just turn in our Bibles to the book of Daniel this morning. Vamos en esta mañana al libro de Daniel en nuestras Biblias. I'm just going to make kind of an overview of the story. Maybe not, I won't go into everything, but we're just going to do an overview of the story of Daniel. Y casi quisiera compartir sobre toda la historia de Daniel, no la vamos a leer toda, pero más o menos un repaso y señalar algunas cosas. In the Septuagint, it starts with the story of Daniel when I guess he was in Jerusalem or before he went to Babylon, how he saved Susanna from two wicked judges. En la Septuaginta empieza narrando la historia antes de que Daniel fuera llevado a Babilonia, todavía estando en Jerusalén, como siendo un joven salvó a Susana de la muerte que le tramaron dos hombres malvados. I'm not going to talk much about that story, but I would recommend you read it sometime. It's a really interesting story. Y no voy a hablar mucho de la historia, pero recomiendo que la lean cuando puedan, es bastante interesante. Let's go to chapter 1 now, and this is when God allows that the Jews are taken to Babylon. Ya en el capítulo 1, en la Biblia que tenemos, habla de los judíos siendo llevados a Babilonia. And well, they were taken to Babylon because of their sins and because they had left the Lord. Y fueron llevados a Babilonia por causa de sus pecados y porque abandonaron al Señor. And then Daniel and his three friends were put under this captain. Y Daniel y sus tres amigos fueron puestos bajo este capitán o jefe. And they were supposed to learn many things. They were supposed to have 3 years of training and then show themselves to the king. Y se suponía, se esperaba que estuvieran 3 años en entrenamiento, en instrucción, aprendiendo cosas y después se iban a mostrar al rey. And we all know the story pretty well that they were given this food from the king, but it would have been against their Jewish law to eat it, and Daniel decided that he was not going to eat it. Y creo que la mayoría conocemos bien la historia de cómo el rey les enviaba una comida que era contra la ley de Dios, contra la ley judía, comer, y Daniel y sus tres amigos decidieron abstenerse de ella. Let's just read that verse. It's verse 8. Vamos a leer ese versículo 8. It said, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself." Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Like the phrase there, that he purposed in his heart. He knew what he wanted. Y me agrada mucho la frase, propuso en su corazón, él sabía lo que quería hacer. And even in the midst of Babylon, I guess all the other Jews that were there with him, I guess they just decided they were too afraid to go against the king's command. They just, I guess, we'll just eat this. Y es una bendición que incluso estando en mero Babilonia y donde probablemente el resto de los judíos por temor al rey decidieron dejar abajo sus convicciones y hacer lo que el rey pedía. And then we know the story how, the
the captain said, well, I'm kind of afraid to do this, but I'll let you try it. And at the end of the 10 days of their test, they were stronger looking than the other young men. Sabemos que el final de esa historia, de esa narración, también es que el jefe estaba, al principio tenía miedo de permitirle a Daniel esto, pero accedió a probar durante 10 días y a los 10 días se observó que Daniel y sus 3 amigos estaban más fuertes y más sanos que el resto de los jóvenes. And then they go on, and it says that God gave them knowledge. Let's just read verse 17. It says, as for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all understanding and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. En el verso 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. It's just interesting to me how it says that God gave them the wisdom. Me parece interesante como dice que Dios les dio la inteligencia. And it wasn't that they were maybe smarter than the rest or that they studied harder. It's God was maybe recognized that these are good men, and He gave them the understanding. No creo que necesariamente fueran más listos que los demás o que estudiaran más que los demás, sino que Dios les concedió la inteligencia. And it's interesting. It just seems like God is in control of things like that. I think also in the story of Joseph, it says that God gave him, how does it say it? That God gave him, or that the king, God put in the king's heart to like Joseph. Y es interesante cómo Dios está en control de tantas cosas. En la historia de José, el soñador, también dice la Biblia que Dios le dio gracia delante del rey, como que para que al rey le cayera bien o le agradara José. And I was preaching one time, and a man came up to me and just started asking me, what does the book of Revelation say? En una ocasión estaba predicando y vino un hombre y me preguntó, bueno, ¿qué me puedes comentar sobre el libro de Apocalipsis? I said, well, I think it's basically a prophecy. And then he said, well, what about the 4 angels or something? What were they? Y le dije, bueno, creo que básicamente es un libro de profecía. Y él me dijo, pero ¿qué me interpretas sobre los 4 seres vivientes? Algo así. And I just had to say, I don't know. Y tuve que decir, no lo sé. And so he named them off. He started telling me it's this and this and this. Y él los nombró y empezó a explicarme qué significaba cada uno, supuestamente. And then he said, you just need to go and study. And he walked off. Y solamente me dijo, necesitas ponerte a estudiar más. Y se fue. And is that, I guess, we can look for we can just try to study the Bible so that we can answer every question that somebody might ask. Y podríamos estudiar la Biblia y estudiar y casi tener la respuesta o tratar de tener la respuesta para cualquier pregunta que alguien pudiera hacernos. But if we don't live the way that Jesus wants us to live, all our knowledge is just trash. Pero si no vivimos lo que sabemos en la manera como Jesús quiere que vivamos, entonces todo nuestro conocimiento es basura. Now let's go on to chapter 2. Si avanzamos al capítulo 2, This is where the king Nebuchadnezzar, he has a dream and nobody can tell him what. Well, I think he forgot his own dream. aquí es cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño que quiere que le interpreten, pero él olvidó su propio sueño. So the magicians, they said, "Oh, what you're asking, that's just crazy. Nobody asked that kind of thing." Y todos los magos y los sabios y la gente dijo, pues lo que estás pidiendo es una locura, nadie ha pedido eso, ni nadie ha hecho eso. Until they came to Daniel, and we know the story. God gave Daniel, God showed Daniel what the dream was and the interpretation. Hasta que llegó con Daniel y sabemos la historia, Daniel oró con sus amigos y Dios les concedió tanto el sueño como la interpretación. I just want to point out another verse here. It's chapter 2, verse 21.
Y quiero señalar otro versículo aquí nada más, capítulo 2, verso 21. Says, and this is after that God had showed him gave him the secret of the dream, and it said, and he changeth the times and the seasons, he removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Esto es después de que ya les dio la interpretación. Y dice Daniel, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. And I just want us to try to remember this thought that God puts kings and takes away kings. Y quiero que recordemos esta frase, que Dios quita reyes y pone reyes. And here I think God put up in King Nebuchadnezzar. I imagine he was one of the most powerful, or the most powerful king in that day. Creemos que fue Dios quien puso al mismo Nabucodonosor, que quizás fue el más poderoso en esa época. And it was God that wanted to use Nebuchadnezzar to punish the Jews for what they had done. Y fue Dios el que escogió utilizar a Nabucodonosor para castigar a los judíos por sus pecados. And I was just thinking this is maybe, another reason that we shouldn't get involved in politics is because God is the one that's in control of all the kings and who's in power. Y pensaba que esta es otra razón más para no involucrarnos en la política, porque es Dios el que al final de cuentas tiene el control de los gobernantes y los reyes. And just a little story that I heard once is about the Mennonites. They normally don't go and vote. Hay una historia que escuché, que me contaron acerca de unos menonitas, que generalmente ellos no votan. And in America, when that was the election between John F. Kennedy and another one, I'm not sure who he was. Pero cuando fue la elección entre John F. Kennedy y el otro contrincante, que no recuerdo, the Mennonites, I guess they just really thought that this Kennedy was going to be a really bad president. Los menonitas creían que Kennedy iba a ser un presidente muy, muy malo. So they thought, they're just going to have to go and vote against him. Y entonces dijeron, bueno, aunque no creemos en votar, pues en esta ocasión vamos a tener que votar en contra de él. Ir a votar. And he won. Y al final él ganó. So it's just interesting that I just don't see a reason to get involved in politics if the Lord is in control. Realmente no veo razón para meternos en esas cosas cuando sabemos que Dios es el que tiene todo bajo control. And if we are voting against the one who's going to win, well, it seems like that then we're fighting against God. De hecho, el votar en contra de el que va a ganar, al final de cuentas, prácticamente es estar luchando contra Dios. We just need to be faithful under whatever circumstance, whatever king, whatever president we might have. Simplemente tenemos que ser fieles, estando bajo cualquier presidente o gobernante, o bajo cualquier circunstancia o situación en la que estemos. And, okay, let's keep going here. Let's go on to chapter 3. Vayamos al capítulo 3, It's an interesting chapter. un capítulo muy interesante. About the statue of gold. Acerca de la estatua de oro. King Nebuchadnezzar, he made this. Back up in 47 of verse 2, or chapter 2. Perdón, desde el 47 del verso 2 quería volver a señalar. After Daniel showed this dream to the king recognized the Lord. Después que Daniel le mostró al rey su sueño, el rey habló y alabó al Señor. It says in verse 7, the king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods, and the Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldst reveal this secret. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. We see here that he could see that the Lord he said that he was the God of gods.
Aquí podemos ver que Nabucodonosor alcanzó a entender o alcanzó a ver que Dios es Dios de dioses. But I don't think he was not willing to repent, because we see just a few verses later here he sets up this huge idol. Pero aún a pesar de ello vemos que no estaba dispuesto a arrepentirse, porque tan solo unos versículos después es cuando pone esta gran estatua de él mismo, este ídolo. And we know that he told everybody that they had to worship this image, and the three friends did not bow down to the image. Y sabemos la historia, él dijo que todos tenían que hincarse ante la imagen y los tres amigos de Daniel se rehusaron a hacerlo. And maybe I've thought, where was Daniel in this story? Y siempre me he preguntado, ¿en dónde estaba Daniel en esta historia? And I really don't know. I don't know if he was just happened to be not there. Maybe he was taking care of something in the palace, or maybe some other brother here has an idea. I don't know. Y no alcanzo a entender si quizás en ese momento Daniel estaba ausente, o quizás el rey lo puso por encima de algo en el palacio, o algún hermano tendrá algún pensamiento al respecto. Any other ideas that you've heard? ¿Han escuchado alguna idea de dónde estaba Daniel en esta historia? Or maybe he bowed down. I don't O know. si él mismo pecó y él sí se hincó ante la imagen en esta ocasión. Anyway, maybe it's not really important, but I imagine he just wasn't there. That's what I've heard before, and that's kind of... Pues quizás no sea tan importante, aunque trato de imaginar que estaba ausente en ese momento. But in the Septuagint, it has a very interesting story that's not in the one here, in the Masoretic text. En la Septuaginta hay una historia muy interesante que no está aquí en el texto masorético de nuestra Biblia. It's about a song that when they get thrown into the fire because they didn't bow down. Y es acerca de un canto. Bueno, sabemos que los tres amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego debido a que no se hincaron. And one of them gave a speech in the fire, and then they all sang a song together. Y en la Septuaginta aparece esto, que uno de ellos dio como un sermón adentro del horno y los tres después cantaron juntos un canto. Just going to read a little bit about this speech that Azariah gives. Y quiero leer un poco de esta sermón o charla que dio Azarías. Okay, I'm just going to read a few verses about what he says, and it's interesting just to see that he's recognizing that yes, God is just, and he took them to Babylon for a very good reason. They can't complain. Voy a leer unos pocos versículos y aquí habla que él reconoce que Dios es justo y que permitió que los judíos estuvieran en Babilonia por una buena razón. Okay, it starts in verse 23, and then I'll just read some of these verses. Esos tres hombres, Sidrach, Misach y Abednego, cayeron en el horno ardiente amarrados, pues bien caminaban en medio de las llamas, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. De pie en medio del fuego, Azarías abrió la boca y oró de esta manera: Bendito seas tú, Señor, Dios de nuestros padres, que tu nombre sea alabado y glorificado eternamente, porque eres justo en todo lo que haces. Todos tus caminos son rectos, tus obras son verdaderas, y todos tus juicios son irreprochables. Has llevado a efecto una justa sentencia al permitir todo lo que nos pasó a nosotros y a Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Sí, nos trataste con lealtad y justicia cuando dejaste caer sobre nosotros todo eso por culpa de nuestros pecados, porque pecamos y cometimos la injusticia, alejándonos de ti. Hemos pecado en todo eso gravemente. No hemos obedecido tus mandamientos. No les hemos cumplido, no hemos hecho lo que tú nos mandaste para que tu bendición viniera sobre nosotros. En todo lo que has permitido,
que nos pasara en todo lo que has hecho. Has actuado según una justa decisión. Nos entregaste en manos de enemigos paganos, los más detestables de los infieles. Nos entregaste a un rey injusto, el más perverso de toda la tierra. It's just him recognizing that that God is just and that He took them to Jerusalem because they deserved it. Está reconociendo que Dios es justo y que los llevó cautivos a Babilonia porque básicamente lo merecían. And then it goes on to say that he's just pleading to the Lord that don't completely get rid of us. Remember your servant Abraham. Y después en su oración sigue hablando y pide a Dios que recuerde a su siervo Abraham y que por amor a él no los dejara por completo. And we know the story, how they weren't burned, and Nebuchadnezzar, he said he saw them in there, and he saw the fourth, the angel of the Lord, and he told them to come out. Y sabemos el resto de la historia, cómo no se quemaron ninguno de los tres, y Nabucodonosor pudo ver al cuarto varón, al ángel del Señor, o al Señor mismo que se paseaba con ellos en el horno. And again we see that that the king Nebuchadnezzar, he recognizes that the Lord is real and true. Y vemos que nuevamente el rey Nabucodonosor reconoce que Dios es Dios verdadero y todopoderoso. In verses 28 and 29, Versos 28 y 29 del capítulo 4. says, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay otro Dios que pueda librar como este. Here we see that Capítulo 3. Perdón, yo dije 4. Era 3. 3, 28 y 29. we see here that again that Nebuchadnezzar realized, oh wow, that no other God can do something like this. Vemos otra vez a Nabucodonosor diciendo, no hay Dios que pueda hacer lo mismo que este Dios. But as we go on, we'll see that he still isn't ready to repent. Pero al seguir leyendo vemos que todavía no estaba dispuesto a arrepentirse. I just wonder, if this was God's mercy on King Nebuchadnezzar, trying to call him to, he gave him signs and of supernatural things. No sé si era la misericordia de Dios o qué era, esperando a este rey y aún concediéndole Dios mirar señales tan milagrosas. It reminds me of the story in the New Testament where Jesus talks about the rich man and Lazarus. Y me recuerda la historia que Jesús cuenta en el Nuevo Testamento acerca del rico y Lázaro. Let's just go to that. It's Luke chapter 16, Pues, Lucas 16, vamos brevemente. verse 30 and 31. Versículos 30 y 31. Could you just read that, Jose? And 2 verses, please. Lucas 16, 30 y 31 dice, Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. And so we just see here that he said, no, they're not going to. If they're not going to believe Moses and the prophets, it doesn't matter what kind of sign you give them, they're not going to believe. Aquí el Señor Jesús está diciendo, pues si no le creen a Moisés y a los profetas, no importa qué clase de milagro o señal vean, de todas formas no van a creer. And it reminds me of the man
in the park that asked Daniel just to do a miracle. Just do a miracle here. Y me recuerda del hombre que estando en el parque predicando le pidió al hermano Daniel que haz aquí un milagro. But, you know, if somebody's heart is not fixed on following the Lord, even though they say they want to see a sign to believe, they won't believe. Si el corazón de alguien no está puesto para seguir a Cristo, aunque digan que quieren ver un milagro, aun si lo hiciéramos, no van a creer de todas formas. Let's continue here on to chapter 4. Continuamos al capítulo 4 de Daniel. And we're going to go straight to verse 30. Vamos a ir directo al versículo 30. Well, first, in the first part of the chapter, it was another dream that Daniel showed him. En la primera parte del capítulo narra otro sueño de Nabucodonosor que Daniel también interpretó para el rey. And it was the dream was about the very king, you know, being thrown down and losing all his power. Y el sueño trataba precisamente del mismo rey siendo quitado de su poder. And let's go here to verse 30. It's again Nebuchadnezzar. He goes back to his pride. Y en el verso 30 del capítulo 4, Nabucodonosor vuelve a su orgullo. Can you just read verses 32, 33, please? Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Okay, so we see here Nebuchadnezzar had a few warnings here before. Vemos aquí que Nabucodonosor tuvo varias advertencias antes de esto, but he was still lifted up in his pride of being one of the most powerful men in the world, or the most powerful. pero seguía empeñado en su soberbia, en su orgullo, a causa de ser uno de los hombres más poderosos, o quizás el más poderoso de aquella época. And God wanted to show him that it was God that gave kingdoms. Again, here it says that until I'm going to let you live like an animal until you can realize that it's the Lord who gives place to kings. Entonces Dios decide traer este juicio sobre él, dice, hasta que reconociera que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Again, here we see that it's the Lord that puts the kings and presidents and all that into power. Una vez más vemos que es Dios el que pone a los reyes y presidentes y toda clase de gobernantes en el poder. So we see here that this king is going to go from being a king to being an animal, basically. Vemos que este rey, de pronto de ser un rey, se convierte básicamente en un animal, casi. And so he lives for 7 years. His nails grow long, and he has to sleep outside and eats grass. Vive de esa manera durante 7 años, tiene que comer pasto y le crecen las uñas, dormir afuera. And then at the end of the 7 years, the Lord gives him back his right mind, and he again glorifies the Lord. Y al final de los 7 años, Dios le vuelve a conceder su raciocinio, su capacidad mental. Here in verse 34 it says, At the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. Dice el verso 34, Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. So again here we see that he recognizes the Lord again.
una vez más reconoce al Señor. And let's see here. Let's go ahead and read verse 35 as well. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, What doest thou? Dice el verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Just reminds me there of the story of Job, there where he says at the end, who can say unto him, what are you doing? Esta frase, que no hay quien detenga la mano de Dios y le diga, ¿qué haces? Me recuerda la historia de Job. I think in one of the chapters it says something very similar to that. Who's gonna ask the Lord, what are you doing? Y en algunos capítulos, versículos de Job dice algo bastante similar. ¿Quién va a decirle al Señor, ¿qué haces? But we see here the end of the chapter. Nebuchadnezzar is honoring the Lord. Y al final del capítulo, Nabucodonosor termina alabando y honrando al Señor. And then the story stops with that. Y la historia se detiene así, como tal, With Nebuchadnezzar. en cuanto a Nabucodonosor. I don't know if anybody knows what happened to him. E igualmente que con Daniel, no sé si alguien sabe qué sucedió con Nabucodonosor. He maybe repented, maybe he became a Jew, I don't know. Si se arrepintió, quizás hasta se habrá hecho prosélito judío, quién sabe. But it's just reading that story recently. It was just a really interesting story. Pero es una historia muy interesante esta historia, leyéndola. Just 2 points basically that I want to bring out with this story. Y bueno, leyendo estas historias quiero señalar básicamente dos puntos. I'm not going to go further here. No voy a avanzar más que en los demás capítulos de Daniel. It says there's just some more stories of Daniel and some visions that he sees. Son más historias de Daniel y algunas visiones que él tuvo. And in the Septuagint there are also a few extra stories about an idol with another king and a serpent, and he goes into the den of lions a second time. Y en la Septuaginta hay historias adicionales acerca de dos ídolos. Uno era una serpiente y Daniel va al foso de los leones por segunda vez en la Septuaginta. But basically, the 2 points that I want to bring out. One is that these 4 young men that were taken to Babylon. Pero los 2 puntos a los que quiero compartir, llegar, es primero que estos 4 jóvenes que fueron llevados a Babilonia, they saw their own family killed, their friends killed as they were taken out of Jerusalem. No sabemos su historia, probablemente su familia fue asesinada, quizás algunos de sus amigos en la toma de Jerusalén y la cautividad a Babilonia. And they were taken, from what I understand, they were made eunuchs and they were taken to Babylon. Fueron llevados a Babilonia y, según lo que entiendo, fueron convertidos en eunucos al llegar a Babilonia. And they might have had a lot of questions, like what can we do, what can we not do here, in question of the law. Y seguramente se enfrentaron con muchas preguntas en cuestión de la ley de Dios, qué si podemos hacer aquí, qué no podemos hacer. They might have had some arguments, within the 4 sometimes, like, oh no, we shouldn't do that, or yes we can, God put us under this king for now. Quizás tenían algunos argumentos entre los 4, quizás hasta platicaban, bueno, Dios nos puso bajo este rey, y alguno pensaba una cosa y quizás otro, y compartían. But we saw that they had a limit, when it came to eating the king's food or bowing down to the idol. They said, no, we can't do that. Pero en medio de quizás todas las dudas acerca de cómo obedecer a Dios en medio de esa nación pagana, siempre tenían un límite, había un límite. Por ejemplo, no estuvieron dispuestos a comer la comida del rey, no estuvieron dispuestos a hincarse ante el ídolo. And even being rulers in Babylon, somehow they
remained faithful to God, being rulers in that wicked city. Y aún a pesar de ser ellos mismos parte del gobierno en una ciudad perversa y pagana, lograron mantenerse fieles a Dios en medio de eso. So, with that point, I just want to encourage us that this world today is very wicked. Y con ese punto en mente quiero animarnos a todos. Este mundo es muy perverso. I don't know how it relates to Babylon. Maybe it's worse, maybe it's not so bad. No sé qué tanto se relaciona el mundo de hoy con Babilonia, si el mundo de hoy está peor, está igual, está mejor que Babilonia. But we see these three men that they walked through Babylon faithfully. Pero lo que sí vemos es que estos 4 jóvenes varones caminaron fielmente, aún estando en Babilonia. And if we want that too, we can also pass through this world faithfully if we're willing to do it. Y si queremos hacer eso, nosotros también podemos, con la ayuda de Dios, atravesar toda nuestra vida, este mundo, permaneciendo todavía fieles a Dios. Maybe sometimes we will have questions and doubts, what we should do, what we shouldn't do. Quizás haya ocasiones en que tengamos preguntas, que ¿cómo le hago aquí en esta situación? ¿Agradará a Dios o no agradará? ¿Cómo le haré? But if our hearts are willing to serve the Lord, I think that He will guide us and we will continue walking with Him. Pero si nuestros corazones están puestos en ser fieles a Dios, confiamos que Él nos va a guiar y seguir guiándonos hasta el final. And the second point was just again, that the Lord is in control of everything. Y el segundo punto es que el Señor tiene todo bajo control. And here we see Raul talked about the power of God and how He's so great. Aquí vimos cómo nos compartió hermano Raúl acerca del poder y la grandeza de Dios. And see how through Daniel the theme comes up, how God is in control of this king and He has him in power. Y a través de todo el libro de Daniel, el tema del poder de Dios y su soberanía sale una y otra vez, como Dios tenía todo bajo control. Maybe sometimes when we look at this world and what's happening, and maybe there's going to be a third world war, maybe we get kind of nervous. Quizás viendo lo que está sucediendo en este mundo y casi se desata la tercera guerra mundial y tantas cosas que pasan, quizás venga algo de preocupación o nervios o preguntas. But we can just rest that, God is in control, and in His time, whatever is going to happen in this world, we just need to worry about us being faithful. Pero podemos reposar y descansar en que Dios tiene todo bajo control y lo que sea que vaya a suceder en este mundo, Él lo va a permitir. Y nuestra única preocupación debe ser hallados fieles por Él en ese momento. If we get all worried about that might be something terrible come, well then probably not going to change it anyway by worrying. El solo preocuparnos de que quizás suceda algo terrible no va a cambiar las cosas al final tampoco. It's just a call to just be faithful in the daily life that we live. Solamente un llamado a ser fieles en el día a día que vivimos. Have any comments or questions? ¿Tienen preguntas o comentarios? Nos surge siempre la pregunta yo creo que todos que leemos Daniel, como te ha surgido la pregunta, hermano Croy, de dónde estaba Daniel. Pues es que él no era mercader, o sea, los 3 jóvenes eran mercaderes, ¿no? Por eso los acusaron estando en el mercado, ¿no? Pero antes de eso ya había pasado lo de la revelación de Daniel, y como que en ese momento, como el rey Nabucodonosor exaltó a Dios viendo a Daniel, como que ya lo tenía como aparte, ¿no?
en su palacio y todo. Y los jóvenes que fueron llevados al horno estaban en el mercado y Daniel no estaba con ellos. Es posible que como que los separó, ¿no? Y también estaba pensando que es parte de las oportunidades que Dios le dio a Nabucodonosor. Primero al tener una revelación a través de Daniel y después al mostrar su poder con los 3 jóvenes en el horno. Yo creo que por eso Daniel no estuvo en el horno. No creo que se haya hincado ante la estatua porque después tiene otra revelación Daniel. Si se hubiera hincado ante la estatua ya Dios no le hubiera dado discernimiento. Y en las historias de la Septuaginta, el discernimiento que le dio Dios a Daniel es incluso como muy curioso, ¿no? Porque podríamos pensar, le dio como poderes psíquicos para saber quién era el culpable cuando acusaron a Susana, pero lo único que hizo fue separar a los que acusaban a Susana. Como carearlos, ¿no? Ajá, y los careó y les preguntó y ahí se contradijeron. Y en la otra historia, que también está en la Septuaginta, había un ídolo que ponían ahí y entonces le engañaban al rey, decían que se comía, que según el ídolo se comía todos los manjares que le ponían, pero Daniel decía, no, es que son los sacerdotes. Ajá, y no le creían, entonces puso como ceniza. Y ya en la mañana fueron a ver y ahí estaban las pisadas. O sea, era como astuto, ¿no? Digamos, Daniel sabía cómo encontrar la respuesta, pero ese discernimiento se lo dio Dios gracias a su fidelidad, ¿no? Pues creo que podemos resumir, ¿verdad? La grandeza de Dios, su omnisciencia, y aún todavía en su bondad, en su misericordia, le permite al hombre, nos permite, ¿verdad?, vivir la vida que queremos. O sea, prácticamente nos da permiso, pero depende de la vida que estemos viviendo, es de la que nos vamos a parar delante de Él y qué es lo que hicimos, ¿verdad? En su soberanía Él nos permite vivir la vida que queremos. Pero que cada uno tengamos en mente, ¿no? Voy a estar frente a mi Creador. ¿Y qué hice? Cuando supimos que en comparación con su grandeza, su creación, su omnipotencia, somos tan pequeñísimos. ¿Qué vamos a hacer ese día? Si, como lo mostró el hermano Raúl, la gente se desmaya con ese dinosaurio, con ese animal portentoso que Dios creó. ¿Cuánto más? Si dice que la tierra y el cielo o el Hades huyen de su presencia. Una vez el hermano Marcos dijo que cuando alguien habla así de Dios, como habló Nabucodonosor diciéndole a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, o sea, como diciendo Dios es, tu Dios es el hermano Marcos dice que le habla palabras huecas, dice, porque él está diciendo esto y él sabía que los 3 jóvenes creían en el mismo Dios que Daniel, ¿no? Y aún así los mandó al horno y habló con ellos, él les dijo, nuestro Dios nos va a librar, o sea, y no te vamos a obedecer, aunque no nos libre, confiamos en Él. Entonces él anteriormente había dicho que era Dios de dioses y sabía que era el Dios de ellos también, ¿no? Y aún así, o sea, eran palabras huecas, realmente no lo estaba creyendo, solamente era una palabra que estaba diciendo, pero no lo creía. Y los mandó al horno de fuego. Tal vez hubiera sido más
sinceros y dice, el Dios vuestro será el Dios mío. ¿Verdad? Tal vez. Como lo hizo Ruth. Y vemos que el fruto de esas palabras pues, mostraron que era verdad lo que ella quería. Que ese Dios fuera su Dios. Pues gloria a Dios por lo que hemos escuchado. Ha sido de edificación, de bendición. Pues vamos a despedirnos con una oración. Hermano Pedro, nos pudieras guiar y terminar este tiempo de comunión. Dando gracias. Vamos a dar gracias. Señor, gracias nuevamente por esta reunión en la que hemos sido edificados, hemos aprendido de su sabiduría, que tengamos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, su grandeza y pues lo que ha hecho a través de la historia, Señor, con los profetas, que tenemos como ejemplo la fidelidad de Daniel, que nos compartía hermano Floyd, proponer en nuestros corazones, Señor, no contaminarnos con este mundo, que nos mantengamos sin mancha, Señor, como escribió también Judas, y sigamos adelante, Padre. Muchas gracias por darnos estos ejemplos, ponerlos tan claros y siempre como para tomar la decisión día en día de si vamos a seguir siendo fieles o vamos a claudicar, Señor, pues le damos gracias por mostrarnos esa luz tan preciosa en nuestro Maestro Jesús y su magnífico ejemplo que Él puso a sus discípulos, Señor, y a los que queremos seguirle, que seamos realmente sinceros en nuestros corazones, Señor, al exaltar su grandeza, su poder, y que confiemos en esa grandeza, en ese poder para nuestras vidas, Señor, que no sean solo palabras, sino que realmente vengan de nuestro corazón, sabiendo que usted es nuestro Rey, nuestro Maestro, y que día en día, Señor, vayamos a la perfección, hacia adelante, Señor, hacia donde está nuestra patria, donde usted ha preparado un lugar para aquellos que se esfuerzan, para aquellos que quieren estar en su presencia en aquel día, Señor. Gracias, Padre, por estar aquí en esta reunión y por poder estar juntos, Señor, con los hermanos, Padre. Pedimos por cada uno también que está en otros países, Señor, los hermanos también en Monet y en otras partes del mundo, Señor. Pedimos por ellos que les bendiga y también el resto de esta tarde, Señor, pedimos y rogamos que sea con nosotros, Señor, en la comunión. Y bueno, pues que usted se quede con toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Se lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.